¿Sabes qué es lo que más lastima a un hombre? No es el rechazo, no es que le digan que no, no es que lo dejen. Lo que más lo lastima es sentir que ha entregado el corazón en silencio, con torpeza, con miedos mal disimulados, y que nadie se dio cuenta. Porque cuando un hombre se enamora de verdad, no lo hace con palabras, lo hace con detalles que para muchos son invisibles, con miradas que nadie interpreta, con silencios que nadie escucha, con actos pequeños que a los ojos del mundo parecen irrelevantes, pero que para él lo son todo. Y sin embargo, muchas veces, esa forma de amar pasa desapercibida. Carl Jung decía que nada influye más en la vida de una persona que los vínculos inconscientes que crea. Y los hombres, muchas veces, aman desde ese lugar inconsciente profundo, donde no saben cómo expresarse, pero sienten con una intensidad que asusta. Y cuando esa forma de amar no es comprendida, algo dentro de ellos se cierra, algo se rompe, algo se apaga. Esta historia no es solo sobre los hombres, es sobre lo que nadie nos enseñó a ver, sobre lo que no sabemos interpretar, sobre lo que confundimos, porque el amor masculino no es siempre ruidoso, no es poesía, no es flores, no es declaraciones. A veces el amor masculino es recogerla cuando se cae sin que nadie lo note, es trabajar horas extras para llevarle algo que desea, es recordarle lo que ama cuando ni ella lo recuerda. Pero vivimos en un mundo donde los gestos han sido reemplazados por palabras bonitas, donde se valora más lo que se publica que lo que se sostiene, donde se aplaude al que dice te amo, pero se ignora al que siempre está, al que no se va, al que no brilla pero acompaña. Y así, tantos hombres se enamoran sin que nadie lo vea. Él la miró por primera vez en una cafetería. Llevaba un libro entre las manos y un gesto que parecía tener 1000 historias. Ella no lo notó, no en ese momento, pero él ya la estaba observando como quien contempla una tormenta y una flor al mismo tiempo. No dijo nada, no hizo nada, solo la guardó en algún rincón secreto del alma. Los hombres que han sufrido en silencio no aman de golpe, aman en capas, en tiempos, en espacios, se acercan poco a poco, tanteando si es seguro mostrar quiénes son, porque no es fácil, porque nadie les enseñó a amar desde la vulnerabilidad, solo desde la fuerza, desde la protección, desde el deber. Así que él comenzó a hacerse presente, pequeños mensajes, detalles, escuchas profundas, preguntas que buscaban conocerla más allá de lo obvio. Ella reía, hablaba, compartía, pero no sabía, no se daba cuenta, porque él no lo decía con palabras, lo decía con presencia, con actos, con sacrificios silenciosos. Carl Jung decía que en todo ser humano habita un arquetipo masculino y otro femenino, y que amar de verdad es cuando ambos se integran sin miedo. Pero en muchos hombres, ese lado emocional, ese lado que siente profundamente, ha sido enterrado por la exigencia de ser fuertes, fríos, duros, lógicos. Y cuando un hombre rompe con ese molde, cuando se permite sentir, cuando se permite amar sin barreras y aún así no es visto, eso duele más que cualquier rechazo, porque él estaba ahí cada vez que ella se derrumbaba. Él recordaba las fechas que a ella se le olvidaban. Él le preguntaba por sus sueños con la fe de quien cree más en ella que ella misma. Él la admiraba en silencio, como se admiran las cosas sagradas, con respeto, con miedo, con asombro. Pero ella aún no lo veía, no porque no lo quisiera, sino porque el mundo no nos enseñó a leer el lenguaje del amor masculino. Nos enseñaron que si no es explosivo, no es real, que si no hay fuegos artificiales, no hay fuego, que si no hay promesas grandiosas, no hay compromiso. Y así, tantos hombres aman en secreto, cuidan, protegen, están, sin pedir nada, sin exigir, sin dramatismo, solo están, hasta que un día dejan de estar, no con enojo, no con escándalo, se van en silencio, porque entienden que dar sin ser visto desgasta, porque aprender a no insistir también es una forma de amor propio. Y es ahí cuando muchas mujeres despiertan, cuando sienten que algo falta, cuando notan la ausencia de lo que nunca reconocieron, cuando recuerdan al que no brillaba, pero era luz, al que no era perfecto, pero era refugio, al que no decía mucho, pero hacía todo. Es un error común, confundir el amor con las palabras,
confundir el deseo con la presencia, confundir el enamoramiento con la atención, porque el verdadero amor es mucho más silencioso, es más interno, es más espiritual que físico. Y los hombres, aunque parezca que no, aman así. Carl Jung también hablaba del ánima en los hombres, ese aspecto femenino interno que los conecta con la emoción, la empatía, la profundidad, pero ese lado ha sido reprimido por siglos, porque los hombres que sienten demasiado han sido llamados débiles, porque los que lloran han sido avergonzados, porque los que aman sin condiciones han sido ignorados, pero eso está cambiando. Hoy muchos hombres están despertando, están volviendo a ese centro donde pueden amar sin miedo, donde pueden mostrarse sin vergüenza, donde pueden ser suaves sin dejar de ser fuertes, donde pueden cuidar sin dejar de ser cuidados. Y es ahí donde nace el amor más puro. Cuando un hombre se siente seguro para amar como realmente es, sin máscaras, sin estrategias, sin miedo, entonces ama de verdad. Pero para que eso suceda, necesita ser visto, necesita que alguien reconozca su lenguaje, que alguien valore su silencio, que alguien entienda que detrás de cada acto pequeño hay un corazón que late con fuerza. Por eso, si estás escuchando esto y alguna vez tuviste cerca a un hombre que parecía no decir mucho, pero siempre estaba, que no te prometía el cielo, pero te sostenía cuando caías, que no escribía poemas, pero se acordaba de tu canción favorita, quizás ese hombre te estaba amando y tú no lo sabías. No te culpes, no es tu culpa. Es el mundo que nos educó a todos para buscar lo brillante, lo exagerado, lo inmediato. Pero ahora lo sabes, y saberlo ya es una forma de despertar, porque cuando aprendemos a ver, también aprendemos a amar mejor. Y tal vez, solo tal vez, si alguna vez te cruzas con un hombre así, con uno que te mire como si fueras arte, pero te trate con la sencillez de quien ama lo cotidiano, no lo ignores, no mires hacia otro lado, no esperes palabras, observa sus actos. Escucha su silencio. Ahí es donde él te está gritando cuánto le importas. No todos los hombres aman igual, pero cuando un hombre de verdad se enamora, lo hace con todo lo que tiene, incluso si no sabe cómo decirlo. Y eso vale más que 1000 promesas. Antes de comenzar esta parte tan importante de la enseñanza, quiero recomendarte algo que puede transformar tu forma de relacionarte contigo misma y con los demás. Si eres una mujer que quiere conocerse más profundamente, sanar sus heridas, recuperar su poder y conectar con su verdadera esencia, te invito a descubrir el libro Mujeres Empoderadas. Es una guía emocional, profunda, espiritual y transformadora que te ayudará a romper patrones, a sanar tu autoestima y a volver a ti con más claridad, fuerza y amor. El enlace para adquirirlo está en la descripción y también en el comentario fijado de este video. Léelo con calma y verás lo que empieza a despertar en ti. Y antes de continuar, me encantaría saber desde qué país estás viendo o escuchando esta enseñanza. Cuéntamelo en los comentarios. Me emociona saber hasta dónde está llegando esta reflexión. Ahora sí, continuemos. A veces cuando una mujer dice los hombres ya no se enamoran como antes, no se da cuenta de que sí lo hacen, pero lo hacen en silencio, lo hacen con miedo, lo hacen sin saber si serán comprendidos. Porque lo que de verdad enamora a un hombre no es algo físico, no es un cuerpo, no es un rostro, es una sensación, una conexión, una emoción que no sabe explicar pero que lo desarma. Lo que muchos hombres no dicen es que lo que realmente los atrapa no es lo que una mujer muestra, sino lo que despierta en él. El respeto que siente, la paz que le da, la admiración sincera, la forma en la que ella lo hace sentir valioso sin tener que demostrar nada. Esa mujer que no lo critica, sino que lo escucha, que no lo exige, sino que lo inspira. Y muchas veces, esa mujer ni siquiera se da cuenta del impacto que está causando. Carl Jung hablaba del ánimus en la mujer, ese arquetipo masculino interno que la impulsa a tomar decisiones, a expresarse, a tener dirección. Y cuando una mujer está en armonía con su ánima y su ánimus, transmite una fuerza interior que es irresistible, no porque sea perfecta, sino porque está en paz consigo misma.
Y los hombres, aunque no lo digan, se enamoran de eso, de una mujer que no compite, que no mendiga amor, que no necesita mostrar lo que vale porque ya lo sabe, una mujer que no juega con su valor, que no tiene miedo al silencio, que sabe cuándo retirarse, que se ama lo suficiente como para no perseguir, una mujer que no busca ser salvada, sino acompañada. ¿Y sabes qué sucede cuando un hombre encuentra a una mujer así? Empieza a admirarla, a respetarla, a cuidar sus palabras, a reflexionar sobre sí mismo, porque ella, sin exigirle nada, lo está invitando a ser mejor, a ser más profundo, a estar más presente, no por obligación, sino por inspiración. Y ahí es donde empieza el verdadero enamoramiento, ese que no nace del deseo inmediato, sino del asombro sostenido, ese que no se apoya en lo físico, sino en la sensación de estar en casa cuando están juntos, ese amor que no es solo emoción, sino conexión. Pero aquí ocurre algo doloroso. Muchas mujeres, al no entender la manera en que los hombres se enamoran, comienzan a exigir señales que ellos no saben cómo dar. Quieren palabras, certezas, planes, definiciones. Y él, que está tratando de demostrarlo de 1000 formas, se siente perdido, porque lo está haciendo a su manera, con su lenguaje, con actos que para ella parecen insuficientes, pero para él lo son todo. Y ahí es cuando todo empieza a romperse. Ella siente que él no la ama, y él siente que haga lo que haga, nunca es suficiente. Ella empieza a frustrarse, él empieza a cerrarse, ella comienza a reclamar, él comienza a alejarse, pero no es que no se amen, es que no se están entendiendo. Jung decía que una de las tareas más difíciles del alma es entender al otro sin juzgarlo, comprender su lenguaje sin imponer el propio, amar al otro como es, no como uno espera que sea, y eso también aplica al amor, porque muchos hombres no fueron educados para expresar lo que sienten con facilidad, fueron educados para resolver, no para sentir, para actuar, no para hablar, y cuando finalmente encuentran a una mujer que les importa, sienten una presión inmensa por hacerlo bien, sin saber qué significa eso exactamente. Entonces se esfuerzan, se preocupan, observan, callan, llevan a casa lo que creen que ella necesita. Pero si no reciben reconocimiento, si todo eso pasa desapercibido, algo dentro de ellos se apaga, porque ellos también necesitan sentirse amados, también necesitan ser valorados, también necesitan escuchar que están haciendo las cosas bien, y eso muchas veces lo olvidamos. El amor no es solo dar, también es ver, reconocer, agradecer, valorar, y cuando ambos lo hacen, sucede la magia. Por eso, si tú eres una mujer que quiere entender mejor cómo aman los hombres, aquí hay algo que debes saber: ellos no buscan una mujer perfecta, no buscan una modelo, ni una madre, ni una salvadora. Buscan a alguien que los vea, que los escuche, que los inspire, que los entienda. Y esa mujer puede ser tú. Si aprendes a ver más allá del miedo, si dejas de esperar que él ame como tú amas, si te abres a recibir lo que él da, aunque venga en otro idioma, porque el amor verdadero es aprender a traducir los gestos, a entender los silencios, a reconocer los esfuerzos, a no comparar. Carl Jung hablaba de la individuación, el proceso por el cual una persona se vuelve ella misma plenamente, integrando su luz y su sombra. Y eso aplica al amor. Solo cuando dos personas han hecho ese viaje interno pueden encontrarse de verdad. No se trata de cambiar por el otro. Se trata de crecer para poder amar mejor y de reconocer cuando el otro también está haciendo ese esfuerzo, aunque lo haga desde otro lugar. Tal vez él no diga te amo todos los días, pero está ahí cuando lo necesitas. Tal vez no escriba largos mensajes, pero se acuerda de tus detalles. Tal vez no te haga grandes promesas, pero nunca te ha fallado. Eso también es amor. Y si logras ver eso, si aprendes a mirar con el alma en lugar de los ojos, vas a darte cuenta de que muchos hombres sí se enamoran, pero esperan ser descubiertos en su lenguaje, no en el tuyo. Y cuando eso sucede, cuando una mujer ve lo que nadie más vio, ese hombre cambia, se abre, se entrega, se transforma, porque ha encontrado a alguien que no solo le gusta, sino que lo comprende. Y para un hombre eso lo es todo.
Hay una verdad silenciosa que casi nadie se atreve a decir en voz alta, pero que muchas mujeres han sentido sin saber cómo nombrarla. Los hombres también sufren en el amor, pero lo hacen en silencio, a su manera. Y en ese silencio muchas veces lo pierden todo, incluso cuando aman con el alma. Es fácil pensar que ellos son fríos, que no se comprometen, que no sienten con profundidad. Pero detrás de esa máscara que la vida les ha obligado a usar, hay heridas, miedos, recuerdos de amores que no supieron entenderlos, de batallas internas que nunca contaron, de palabras que tragaron por orgullo o por miedo a no ser suficientes. Carl Jung decía que todo lo que no se hace consciente se manifiesta en la vida como destino. Y esto aplica también a las relaciones. Si un hombre no hace consciente lo que lo hiere, terminará hiriendo. Si una mujer no entiende el origen del silencio de un hombre, creerá que no le importa. Y así, se construyen muros donde podría haber puentes. Muchos hombres se enamoran profundamente, pero su forma de amar no se parece a la que el mundo les ha enseñado a las mujeres. No lo expresan igual, no lo demuestran igual, no lo construyen igual. Y no porque no quieran, sino porque su lenguaje emocional fue censurado desde pequeños. ¿Recuerdas al niño que lloraba y le decían que eso era de niñas? Al adolescente que no podía hablar de sus emociones porque lo señalaban. Al joven que aprendió que ser vulnerable era ser débil. Ese niño, ese adolescente, ese joven, hoy es el hombre que muchas mujeres aman, pero no entienden. Y cuando se enamora, no sabe muy bien cómo actuar, porque nadie le enseñó, porque su alma va más rápido que sus palabras, porque su emoción lo abruma y no sabe cómo traducirla. Entonces se calla, se retrae o intenta demostrarlo con actos que muchas veces pasan desapercibidos. Una mujer puede pensar, si me amara lo diría, y él piensa, si no la amara no estaría aquí. Esa diferencia en los códigos emocionales es uno de los mayores abismos entre hombres y mujeres. Pero no es un abismo imposible de cruzar si hay voluntad, si hay escucha, si hay deseo de comprender antes de juzgar. Porque cuando una mujer logra ver más allá del comportamiento externo de un hombre, cuando se da el tiempo de entender su historia, su herida, su estructura emocional, algo cambia. Él lo siente, se relaja, se suelta, confía, y ahí es cuando empieza a mostrar su verdadero corazón. No es inmediato, no es como en las películas, no siempre llega con flores y promesas, a veces llega con silencio, con gestos torpes, con preguntas que no sabe cómo formular. Pero si hay una mujer que sabe leer entre líneas, que sabe quedarse cuando muchos se van, que sabe escuchar cuando otros exigen, ese hombre empieza a amar de verdad. Porque ha encontrado un refugio, una presencia que no lo juzga, una mirada que no lo presiona, una compañía que no lo exige, pero que lo inspira a dar más. Jung decía que donde hay miedo no puede haber amor verdadero, y muchos hombres al enamorarse sienten miedo, miedo a perderse, miedo a no estar a la altura, miedo a entregarse y ser heridos, miedo a no saber qué hacer con lo que sienten. Y esa es la tragedia de muchos vínculos. Ambos se aman, pero el miedo gana, el miedo de ella a no sentirse elegida, el miedo de él a no poder demostrarlo como se espera. El miedo de ella a no recibir lo que da, el miedo de él a ser rechazado por ser quien es. Y si no se rompen esos miedos, todo se rompe. Por eso es tan importante que una mujer no se limite a las señales externas, que no mida el amor solo por lo que puede contarle a sus amigas, que no interprete el silencio como desinterés, que no vea la falta de palabras como falta de sentimiento. Porque a veces el amor más profundo no sabe hablar, solo sabe estar, cuidar, observar, sostener, aparecer en el momento justo, quedarse cuando todos se van, acompañar en silencio cuando no hay nada que decir, y eso para muchos hombres es su manera de decir «te amo». Cuando un hombre se enamora de verdad, cambia. No siempre de forma visible, pero sí de forma profunda. Sus prioridades se reordenan. Su forma de ver la vida se transforma, su identidad se amplía, ya no piensa solo en sí mismo, ya no decide solo para él, comienza a proyectar, a planear, a proteger, pero si en ese momento no se siente comprendido, se cierra,
Y si se siente juzgado, se aleja. Y si siente que haga lo que haga, no es suficiente, se rinde. Por eso el verdadero acto de amor de una mujer hacia un hombre no es exigirle que ame como ella quiere, sino descubrir cómo él ama. Y si ese amor es auténtico, aunque venga en un lenguaje distinto, aprender a recibirlo. Hay mujeres que han vivido años creyendo que no fueron amadas, cuando en realidad fueron amadas profundamente, pero no supieron ver las señales. Y hay hombres que han amado con todo su ser, pero se fueron creyendo que su amor no bastó. Qué tristeza más grande es amar sin ser comprendido. Pero también, qué belleza más inmensa es cuando dos personas logran entenderse más allá de las palabras. Cuando la conexión es tan real que no hace falta hablar todo el tiempo. Cuando los silencios no incomodan, sino que abrazan. Cuando los gestos pequeños se vuelven grandes declaraciones de amor. Eso es lo que muchos hombres anhelan, pero no lo dicen porque no saben cómo, porque no tienen el espacio, porque no quieren parecer débiles, porque no quieren decepcionar. Pero si aparece una mujer que los mira de verdad, que no los encierra en exigencias, que no los juzga por no ser como los demás, que los deja ser, que los guía con ternura, que se ama tanto a sí misma, que no necesita controlar, entonces ese hombre se transforma, se vuelve más presente, más amoroso, más sincero, más libre, porque ella, sin querer cambiarlo, lo ayudó a encontrarse con su mejor versión. Y eso enamora a cualquier hombre. Carl Jung decía que el alma contiene todas las posibilidades, y eso incluye la posibilidad de amar mejor, de amar distinto, de amar sin miedo. Pero para eso, primero hay que conocerse, y después aprender a conocer al otro. El amor entre un hombre y una mujer no se trata de que uno se convierta en lo que el otro espera, sino de que ambos se conviertan en la mejor versión de sí mismos al encontrarse. Y para eso hace falta más que emoción, hace falta sabiduría, paciencia, observación, madurez, honestidad, humildad, respeto, porque enamorar a un hombre no se trata de atrapar su atención, sino de tocar su alma, y el alma solo se toca cuando hay verdad, no cuando hay máscaras, no cuando hay juegos, no cuando hay estrategias, sino cuando hay presencia, cuando hay autenticidad, cuando hay paz. Y cuando una mujer logra eso, no necesita perseguir, porque él por fin ha encontrado algo que no sabía que estaba buscando, un hogar emocional. Es el lugar donde puede ser él mismo, donde no tiene que fingir, donde no tiene que explicarlo todo, donde su silencio es entendido, donde sus actos son valorados, donde su herida no es motivo de juicio, sino de comprensión. Ahí, en ese espacio sagrado, un hombre se entrega, y cuando lo hace con todo, sin reservas, sin máscaras, sin miedo, porque ha encontrado lo que Jung llamaba la integración del alma, el momento en el que ya no tiene que elegir entre ser amado y ser libre, porque ha encontrado a alguien que ama su libertad y también lo elige. Y eso lo cambia todo. A veces, para entender lo que realmente enamora a un hombre, no basta con estudiar teorías ni citar a grandes pensadores. A veces, lo que se necesita es una historia real. Una historia que, sin prometer finales felices, muestre lo que sucede cuando una mujer logra tocar el alma de un hombre sin siquiera intentarlo. Hoy quiero contarte una historia, la historia de Andrea y Julián, porque en ellos, como en muchos, está escondida esa verdad que tantas veces ignoramos, que los hombres no se enamoran por lo que una mujer dice, ni por lo que muestra, sino por lo que le hace sentir cuando no está fingiendo. Andrea tenía 29 años cuando conoció a Julián. Era una mujer que había aprendido a sostenerse sola, no porque quisiera, sino porque la vida la obligó. Había amado y se había roto. Había creído y la habían traicionado, pero no había perdido la sensibilidad. Su corazón seguía buscando, aunque ella dijera que no. Era de esas mujeres que, aunque sonríen con fuerza, por dentro caminan con cuidado. Había dejado de creer en los hombres que sabían hablar y se había comenzado a fijar en los que sabían quedarse en silencio sin huir. Julián, por su parte, era todo lo contrario a lo que ella había conocido. No era extrovertido, no era romántico, no era expresivo, pero había algo en su mirada que desarmaba. No era una mirada de conquista,
Era una mirada limpia, vacía de estrategias, cargada de presencia. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, cada palabra parecía tener peso. No halagaba, pero observaba. No prometía, pero estaba. Se conocieron en una reunión casual de amigos. No hubo coqueteo inmediato. No hubo tensión romántica. Fue una conversación sobre libros la que los unió. Andrea hablaba de sus lecturas sobre psicología y Julián, que solía mantenerse en silencio en esos eventos, hizo un comentario sobre Carl Jung. Eso la sorprendió. No era común encontrar a alguien que no solo conociera a Jung, sino que lo entendiera. Hablaron por horas y al final de la noche no intercambiaron teléfonos, solo una sonrisa, solo un hasta luego. Pero algo había quedado vibrando en el aire. Días después, volvieron a coincidir. Esta vez fue él quien se acercó, no para invitarla a salir, sino para continuar la conversación pendiente. Y así comenzó algo que ninguno de los dos esperaba. No fue una relación rápida, no hubo fuego inmediato, fue un vínculo lento, pausado, como esas canciones que no te atrapan de golpe, pero se quedan contigo para siempre. Julián era reservado, no contaba mucho de su vida. Andrea pensaba que quizás no le interesaba lo suficiente, pero luego se dio cuenta de que sí estaba, solo que a su manera. Él recordaba detalles que ella había mencionado al pasar, sabía el nombre de su autor favorito, recordaba cómo tomaba el café, le escribía en los momentos menos esperados, no para buscar algo, solo para decir, estoy aquí. Andrea comenzó a preguntarse si eso era amor. No se parecía a nada de lo que había vivido. No había juegos, no había manipulación, no había declaraciones apasionadas, pero tampoco había ausencia. Él no la necesitaba para sentirse completo y sin embargo elegía estar, día tras día, gesto tras gesto, silencio tras silencio. Un día, en medio de una conversación sobre vínculos, Andrea le preguntó directamente, ¿por qué nunca me dices lo que sientes? Él bajó la mirada pensativo y después de un largo silencio le respondió, porque no quiero usar las palabras como promesa, sino como consecuencia. No quiero decirte que te amo hasta que mi vida lo esté demostrando cada día. Las palabras vacías son las que más duelen. Andrea se quedó en silencio. Esa respuesta, que para otra persona podría parecer esquiva, para ella fue un abrazo, porque en ese momento entendió que Julián amaba distinto, que no le faltaban emociones, le sobraban cicatrices, que no era frío, era cauto, que no era distante, solo se protegía. Y ahí comenzó a verlo con otros ojos. Empezó a notar las veces que él la miraba cuando ella no lo veía, las veces que aparecía justo cuando ella tenía un mal día, las veces que no la interrumpía sino que simplemente escuchaba, las veces que no decía te extraño, pero le enviaba una canción que hablaba por él. Fue entonces cuando Andrea comenzó a entender que los hombres no se enamoran por lo que una mujer muestra, sino por lo que los hace sentir seguros, aceptados, libres. Julián no necesitaba una mujer que lo idealizara, necesitaba una que lo viera, que no le pidiera que fuera otro, que no lo presionara a actuar de una manera para demostrar algo que ya estaba demostrando en su forma de estar. Y en ese espacio de aceptación, Julián comenzó a abrirse. Empezó a contarle cosas de su infancia. Le habló de su padre, un hombre rígido que nunca le dijo estoy orgulloso de ti. Le habló de su madre, amorosa pero siempre cansada. Le habló del miedo a no ser suficiente, del temor a amar y fracasar. Y mientras él hablaba, Andrea no interrumpía, no aconsejaba, no analizaba, solo sostenía con la mirada. Eso fue lo que lo enamoró. No fue su belleza, no fue su inteligencia, no fue su carisma, fue su presencia. Esa capacidad de estar sin invadir, de escuchar sin corregir, de entender sin querer arreglar. Porque Julián, como muchos hombres, solo necesitaba un espacio donde pudiera ser él mismo sin ser juzgado, donde pudiera hablar sin sentirse vulnerable, donde pudiera amar a su ritmo sin que lo apuraran, sin que lo compararan. Con el tiempo comenzaron a vivir juntos, y ahí Julián hizo algo que Andrea nunca olvidaría. En una tarde cualquiera, mientras ella leía en el sofá, él se sentó frente a ella, tomó su mano y dijo, no sé cuándo fue exactamente, pero me di cuenta de que ya no quiero una vida sin ti.
no porque me completes, sino porque a tu lado me descubro más completo. Tú no llenas vacíos, tú me recuerdas que no estoy roto. Andrea lloró, no por lo que dijo, sino por cómo lo dijo, porque esas palabras no venían de un lugar de carencia, sino de verdad, porque no eran un intento de seducción, sino una declaración de crecimiento, porque en esa frase estaba todo el camino que habían recorrido juntos. Y en ese instante entendió que sí, los hombres se enamoran y cuando lo hacen de verdad, pero necesitan sentirse seguros, necesitan saber que pueden confiar, necesitan tiempo, espacio, veracidad. Y entendió también que muchas mujeres nunca llegarán a ver ese lado de los hombres, porque exigen antes de conocer, presionan antes de entender, idealizan antes de ver. Julián no era perfecto, seguía teniendo silencios, seguía cometiendo errores, a veces era torpe, a veces se alejaba, pero siempre volvía, siempre elegía quedarse, siempre buscaba una forma de crecer, no para complacerla, sino porque junto a ella se sentía mejor persona. Esa es la clase de amor que no se compra, no se mendiga, no se finge, se construye, día tras día, con paciencia, con respeto, con profundidad. Y es ese tipo de amor el que, como decía Carl Jung, nace del alma y no del ego. Un amor que no busca llenar vacíos, sino compartir plenitudes. Un amor que no exige máscaras, sino que celebra la autenticidad. Un amor que transforma sin imponer. Esa es la historia de Andrea y Julián. Pero también podría ser la historia de muchos, porque al final los hombres sí se enamoran. Solo que muchas veces nadie les ha dado la oportunidad de mostrar cómo lo hacen. Y cuando una mujer logra ver más allá del ruido del mundo, más allá de lo aprendido, más allá de sus propias expectativas, entonces puede descubrir algo tan valioso que no necesita adornarse con nada. Un hombre que ama con el alma, aunque no sepa decirlo, se convierte en un regalo. Y si encuentra una mujer que sabe recibir sin exigir, acompañar sin apresurar, cuidar sin controlar, entonces el amor se convierte en una experiencia sagrada, una experiencia que no todos entienden, pero que cuando llega lo cambia todo. Hay algo que muchas mujeres no saben y que Carl Jung intuía desde las profundidades de su estudio del alma humana. Los hombres, al igual que las mujeres, tienen un mundo interno vasto y sensible, pero ese mundo ha sido callado durante generaciones por la presión de ser fuertes, de no mostrar debilidad, de mantener el control. Y cuando un hombre se enamora de verdad, no lo hace desde el impulso superficial de la atracción, sino desde el reconocimiento profundo de alguien que le devuelve el reflejo de sí mismo, pero sin juicios. Ese es el misterio que muchas no ven, que lo que enamora de verdad no es la belleza física ni la intensidad emocional, sino la conexión con lo invisible, con aquello que no se puede explicar fácilmente, pero que se siente. Esa sensación de estar en casa con alguien, de respirar sin miedo, de bajar la guardia sin que se aprovechen de ello. Y por eso, muchas veces, los hombres se alejan de quienes intentan conquistarlos con estrategias. Porque aunque no siempre lo expresen, ellos intuyen cuando están siendo observados como un proyecto o una necesidad. Ellos lo perciben, no con la mente, sino con el cuerpo. Su alma lo sabe y se protegen. Porque amar, para un hombre que ha aprendido a no sentir, puede ser un acto de rebeldía. Por eso, cuando encuentran a una mujer que no quiere moldearlos, sino comprenderlos, algo cambia. Se rompen defensas, se abren grietas, y detrás de esas grietas aparece un hombre que muy pocos conocen, no el proveedor, no el protector, no el que toma decisiones, sino el niño interior, el que alguna vez tuvo miedo, el que soñó con ser libre, el que quiso llorar y no pudo, el que anheló ser visto más allá de sus logros. Ese niño, cuando siente que no será ridiculizado ni corregido, se atreve a confiar. Y cuando confía, empieza a amar con un tipo de ternura que es rara y hermosa. No porque se exprese con muchas palabras, sino porque se expresa con actos que nacen del alma. Un silencio compartido, una mirada que abraza, un gesto que cuida, una presencia que no se va. Carl Jung lo dijo con claridad. El encuentro de dos personas es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman.
El amor real no es sobre llenar vacíos o encontrar a quien resuelva nuestras heridas. Es sobre dos personas que deciden transformarse mutuamente, no con presión, sino con presencia, no con exigencia, sino con comprensión. Y ahí está la paradoja. Muchos hombres no saben poner esto en palabras, no lo racionalizan, pero lo sienten, y cuando lo sienten, lo honran a su manera. Tal vez no con flores, ni con cartas, ni con declaraciones apasionadas, pero sí con tiempo, con fidelidad, con escucha atenta, con acciones pequeñas que para quien sabe mirar, dicen, estoy aquí porque quiero estar, no porque me haces falta, sino porque te elijo. En esta parte de la historia, Andrea también tuvo que aprender algo muy importante, que los hombres no aman igual, que no todos sabrán decir lo que sienten, pero eso no significa que no sientan, que no todos llorarán en público, pero eso no significa que no duelan por dentro. Y que muchas veces la forma en que un hombre ama es más sutil, más silenciosa, pero no por eso menos real. Comenzó a observar a Julián con una mirada nueva. Ya no buscaba pruebas de amor, no necesitaba que le dijera lo que sentía cada día, solo observaba. Y en esa observación entendía más de lo que 1000 palabras podrían explicar. La forma en que le servía el café tal como a ella le gustaba, la forma en que buscaba su mano al cruzar la calle, la forma en que le dejaba espacio cuando la sentía abrumada, la forma en que le hablaba de sus sueños como si ella ya fuera parte de ellos. Y entonces comprendió, los hombres se enamoran cuando sienten que pueden ser quienes son sin tener que luchar por demostrarlo, cuando no se les exige ser los más fuertes, los más valientes, los más seguros, cuando una mujer sabe ver lo que hay detrás de la armadura, sin intentar quitársela de golpe, sino acompañarlo mientras él decide abrirse. Ese tipo de mujer no necesita gritar que es especial, no necesita competir ni compararse, solo está, y su presencia basta para que un hombre quiera quedarse, pero no todas están dispuestas a hacer ese camino, porque requiere paciencia, requiere renunciar al ego, requiere no querer tener la razón, y sobre todo, requiere estar conectadas con su propia profundidad, porque solo quien se conoce a sí mismo puede ver con claridad al otro. Y aquí es donde Jung es profundamente revelador. Él decía que todo lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestra vida como destino. Muchas mujeres, sin darse cuenta, repiten patrones una y otra vez. Se enamoran de hombres inalcanzables, de hombres emocionalmente cerrados, de hombres que no están disponibles, y luego se preguntan por qué nadie las ama como merecen. Y la verdad es dura pero liberadora. Muchas veces no es que no las amen, es que ellas no están preparadas para ver cómo aman de verdad los hombres. Porque esperar que todos amen como en las películas es vivir desde la fantasía. Y quien vive desde la fantasía, inevitablemente se frustra. Pero quien abre los ojos al mundo real, descubre un amor mucho más poderoso, el amor consciente, ese que no necesita espectáculo, ese que no depende de validaciones externas, ese que aunque no sea perfecto, es honesto. Julián tenía defectos, Andrea también, discutían, se equivocaban, tenían días malos, pero nunca se dejaron de elegir, porque sabían que estaban construyendo algo más grande que el enamoramiento, estaban construyendo un refugio mutuo, un lugar donde el alma de uno podía descansar en la del otro sin miedo. Y eso fue lo que realmente enamoró a Julián, no la necesidad, no la idealización, no la dependencia, sino la libertad. La libertad de amar a su ritmo, de mostrarse con sus luces y sombras, de tener espacio para crecer. Andrea nunca lo obligó a ser alguien que no era, lo invitó a ser más de quien ya era, y eso, para un hombre, es algo que no se olvida. Por eso, muchos hombres se enamoran de mujeres que ni siquiera intentan conquistarlos. Porque en su naturalidad, en su honestidad, en su paz, encuentran un hogar, un lugar donde no necesitan demostrar nada, donde no tienen que competir, donde pueden ser vulnerables sin miedo a ser lastimados. Y aquí hay algo que vale oro para quien quiera escucharlo. Si una mujer quiere que un hombre se enamore de verdad, no debe hacer más, debe ser más auténtica, más presente, más consciente, porque los hombres, aunque la sociedad lo niegue, están sedientos de autenticidad.
Están cansados de las máscaras, y cuando encuentran a alguien real, alguien que vibra con el alma, no con la estrategia, algo en ellos se enciende. Y no lo olvidan. Pasan los años, cambian las circunstancias, pero ese tipo de conexión permanece, porque tocó algo que va más allá del cuerpo. Tocó algo que, como decía Jung, pertenece al inconsciente colectivo, el anhelo profundo de ser vistos, comprendidos y amados sin condiciones. Por eso, esta historia no es solo de Andrea y Julián, es también la historia de cada hombre que busca amar y no sabe cómo, y de cada mujer que desea ser amada, pero no ha aprendido a ver. Es la historia de una humanidad que todavía está aprendiendo a encontrarse en lo esencial, sin ruidos, sin máscaras, sin exigencias. Es una invitación a mirar más allá de lo evidente, a escuchar más allá de las palabras, a sentir más allá de los gestos. Porque cuando se hace ese trabajo interior, cuando se atraviesan las propias heridas y se sueltan las expectativas, el amor verdadero deja de ser una utopía y se convierte en una realidad tan simple como poderosa. Y aunque no todos estarán listos para vivirlo, aquellos que lo hacen nunca vuelven a ser los mismos. Hay un instante, fugaz pero poderoso, en que el alma de un hombre reconoce en el silencio de una mujer la melodía que ha estado buscando toda su vida. Y no se trata de una melodía que grita, que exige, que impresiona. Es una melodía que susurra, que envuelve, que cura. Una melodía que no dice, cámbiate por mí, sino quédate contigo y te acompaño. Esa es la clase de presencia que deja huella, la que no se olvida, la que, aunque pasen los años, sigue viva en lo profundo de la memoria emocional. Muchos hombres no saben explicarlo, no tienen las palabras y a veces ni siquiera son conscientes de ello. Pero cuando se cruzan con una mujer que no intenta manipularlos, ni seducirlos a la fuerza, ni domarlos, algo dentro de ellos se tranquiliza. Y en esa tranquilidad florece el amor verdadero. Pero hay una gran confusión en todo esto, porque se ha dicho muchas veces que los hombres huyen del compromiso, que solo quieren placer, que no sienten igual. Y aunque esa narrativa pueda aplicarse a algunos, la verdad es más compleja. La verdad que Carl Jung vislumbró es que todos, absolutamente todos, anhelamos una conexión auténtica. El problema es que muchos hombres han sido heridos, han sido ridiculizados por sentir, han sido traicionados cuando se abrieron, han sido amados por lo que podían ofrecer, pero no por lo que eran, y eso dejó cicatrices. Entonces, no es que no quieran amar, es que temen hacerlo de nuevo, porque hacerlo los obliga a recordar la herida. Los obliga a revivir el momento en que se sintieron débiles, vulnerables, insuficientes. Y nadie quiere volver ahí. Por eso cuando una mujer aparece con el corazón limpio y el alma abierta, sin urgencias, sin trampas, sin rencores, algo se abre también en ellos. Se ablanda la coraza, se asoma el niño interior. Y aunque no lo digan, aunque no lo escriban, aunque no lo publiquen en redes sociales, sienten algo que no habían sentido en mucho tiempo, seguridad emocional. Eso enamora, no los juegos mentales, no los celos, no la indiferencia artificial. Lo que enamora a un hombre de verdad es sentirse a salvo, sentir que puede llorar sin ser menos hombre, que puede dudar sin ser humillado, que puede fallar sin ser abandonado. Y sobre todo, que puede mostrar su oscuridad sin que lo corrijan de inmediato, sino que alguien le tome la mano en medio de esa sombra y le diga, estoy aquí, incluso así, porque amar no es salvar a nadie. No es tener todas las respuestas, no es ser perfecta, es tener el valor de quedarse, incluso cuando el otro no se ama a sí mismo todavía, es mirar el caos ajeno sin escapar, es no tener miedo del dolor del otro, eso transforma. Eso convierte una historia común en una historia inolvidable. Andrea lo entendió. Lo entendió la primera vez que vio llorar a Julián por una herida antigua que no tenía nombre. No lo interrumpió. No le ofreció soluciones. Solo estuvo ahí, presente, humana, sin ansiedad, sin juicio, solo con amor. Y en ese momento, sin que ella lo supiera, él se enamoró para siempre, no porque fuera perfecta, sino porque era verdadera. Y eso es lo que muchas mujeres aún no comprenden, que no tienen que esforzarse tanto para ser amadas,
No tienen que transformarse, ni competir, ni volverse frías. Tienen que recordar quiénes son sin todo ese ruido. Tienen que volver a confiar en su intuición, en su luz, en su compasión, porque ahí está su fuerza, en lo que no se puede enseñar, ni copiar, ni imitar. Jung decía que todo lo que negamos en nosotros mismos termina controlando nuestra vida, y esto se aplica al amor también. Si una mujer niega su sensibilidad, si niega su deseo de profundidad, si se convence de que tiene que ser dura para no ser lastimada, terminará atrayendo relaciones que solo refuercen esa idea. Pero si abraza su suavidad sin miedo, si la convierte en su poder, entonces atraerá a hombres que están listos para amarla desde un lugar mucho más alto. Los hombres no se enamoran solo de lo que ven, se enamoran de cómo se sienten cuando están cerca, de si pueden respirar, de si pueden bajar la guardia, de si pueden ser, simplemente ser. Y eso es lo que esta historia ha querido revelar. No fórmulas, no consejos rápidos, no manipulaciones emocionales, solo verdad. Una verdad que duele a veces, pero que libera, porque en esa verdad, en esa honestidad, hay belleza, hay posibilidad, hay esperanza. Andrea y Julián no fueron una pareja perfecta, ninguna lo es, pero sí fueron valientes.